atención, la hiperactividad y otros problemas similares forman parte de las dificultades específicas del aprendizaje, que solo en nuestro país afectan al 15% de los niños en edad escolar. Se trata de trastornos que, de no ser detectados a tiempo y tratados correctamente, pueden provocar fracaso escolar, impidiendo que el niño que padece ese tipo de trastorno se pueda desarrollar correctamente en el ámbito emocional y en el ámbito educativo. En muchos casos, la vida de los niños que padecen dificultades específicas del aprendizaje pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla, tanto para las familias, que ya no saben qué hacer con ellos, como para los propios niños que lo padecen, que no entienden por qué se les considera vagos, tontos o perezosos, cuando en realidad no lo son. ¿Están los profesionales de la educación preparados para detectar las dificultades específicas del aprendizaje? ¿Es posible integrar a los niños que padecen algún problema de aprendizaje en el sistema educativo actual? ¿De qué manera pueden ayudar los padres a los niños que padecen problemas de aprendizaje? ¿Cómo podemos garantizar el derecho de estos niños a una educación de calidad? En definitiva, ¿existen otras formas de aprender y otras formas de enseñar? Todas estas cuestiones las van a analizar profesionales del ámbito educativo, social y sanitario en el primer Congreso Iberoamericano de Dificultades Específicas del Aprendizaje. Un congreso organizado por la Organización Internacional de Dificultades Específicas del Aprendizaje y la Asociación Dislexia y Familia, DISFAM. Unas 12 ponencias, 10 talleres y una mesa redonda. Expertos de todo el mundo intentarán explicar durante 3 días cuestiones tan relevantes como la importancia del maestro a la hora de detectar problemas específicos de aprendizaje. El maestro es importante porque es la pieza clave, digamos, del engranaje, ¿no? O sea, yo ayer en la ponencia insistía en que el profesional, el maestro, es el que debe observar cuando surge una dificultad. Inmediatamente después el mecanismo sería pues recurrir al especialista para que el especialista intervenga y a su vez de ese informe de cuál ha sido la valoración de esa dificultad para que el maestro luego intervenga didácticamente. Los maestros de hoy en día, yo creo que la grave dificultad que tienen es que en las escuelas universitarias donde ellos van a estudiar magisterio, quizá falte en algunas asignaturas que nos ayuden a esto, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, yo siempre digo en las ponencias, cuando un maestro interviene en su aula en técnicas instrumentales como la lectura o la escritura, en la universidad le han enseñado a enseñar a leer o le han enseñado a enseñar a escribir. Entonces muchos contestan, pues no, recurrimos a lo que vimos en nuestros maestros, cómo nos enseñaron ellos. Entonces a veces hay muchas carencias que son claves. Tiene que ser una actitud positiva, entender que la diversidad en el aula se entiende como que hay alumnos que tienen ritmos de aprendizaje distintos, intereses distintos, motivaciones distintas y en función de eso intervenir. Es muy difícil a veces con un número de alumnos en clase pues altos el poder diversificar esa atención, pero lo que está claro es que si no intervenimos ese problema siempre se va a dar en el alumno, siempre va a estar ahí. El niño que lee mal siempre leerá mal, el niño que escribe mal siempre escribirá mal y abocamos a un gran número de alumnos al fracaso escolar. Ojo, es un vago, porque a lo mejor es un niño muy inteligente que no tiene la capacidad para expresarse por escrito porque tiene una dislexia o lo que sea, ¿no? Un problema que tenemos que detectar para realmente saber cuál es. Pero no solo los profesores o los maestros intervienen en el proceso de detectar si un niño padece algún trastorno de aprendizaje. El día a día, el entorno y sobre todo la familia son factores clave. Pero ¿cómo sabemos si un niño padece algún trastorno del aprendizaje? ¿Qué síntomas tiene, por ejemplo, la dislexia? No hay un disléxico idéntico al otro, pero si tuviéramos que destacar los rasgos, ¿no?, para que una persona a lo mejor que nos está escuchando pueda un poco estar sobre alerta, serían pues niños y niñas inteligentes, pero que empiezan a tener dificultades en el proceso de lectoescritura. A lo mejor leen, pero no entienden lo que han leído, o necesitan más tiempo, tienen una lectura más lenta, más vacilante. A la hora de escribir también se comen letras, sustituyen letras, a veces giran. No todos los disléxicos tienen que girar la B por la D, pero muchos de ellos sí que lo hacen, ¿no? Luego pues tienen dificultades de organización, de espacio-tiempo, situarse en los días de la semana, los meses del año, el reloj, el horario, derecha e izquierda. Hay niños con dislexia que pueden venir acompañados de otro tipo de trastorno, como puede ser el déficit de atención, o con o sin hiperactividad, y también de dispraxia, que es un trastorno de coordinación, lo que llamamos los niños que son sumamente patosos. Hay el protocolo de detección ProDislex,
que se puede encontrar tanto en la página web de DISFAM como en la página web de la Consellería de Educación de las Illes Balears, en donde hay unos protocolos realizados por profesionales que van desde infantil hasta bachiller, pasando por FP, en donde los padres, si quieren, o los profesionales pueden encontrar la sintomatología. En el caso de que las pruebas den que tiene dislexia, hay el protocolo de actuación ProDislex, que también está en la misma página web de DISFAM y de la Consellería, que se pueden bajar gratuitamente, en donde dan unas pautas muy específicas y pautas generales de qué podemos hacer con esos niños en el aula y para poder, digamos, estudiar qué herramientas necesitan, cómo pueden trabajar todas las áreas, qué adaptaciones vamos a poner en marcha en el aula. Una vez que ya tenemos el diagnóstico realizado y que sabemos que nuestro hijo, nuestro alumno es disléxico, lo primero que se tiene que hacer es normalizar el trastorno. Hay que hablar con ellos, hay que explicarles, hay que hablar de forma natural en casa, pero es un proceso de conocer, entender, interiorizar y aceptar lo que me pasa, que sería el proyecto CEIAP que DISFAM trabaja tanto en el ámbito educativo, familiar, como en el propio niño. Antes de poner en marcha un protocolo o llevar a cabo alguna acción, lo más importante es estar seguros de que nuestro hijo padece algún trastorno del aprendizaje. El diagnóstico bien elaborado es el primer paso. Nos lo explica Elena Alvarado. El diagnóstico es importante principalmente porque permite establecer el perfil de potenciales y debilidades del niño. Es lo que nos va a ayudar después a trabajar de una manera más adecuada en reeducación. Y también para determinar realmente a qué nos estamos enfrentando, cuál es su tipo de dificultad y darle nombre, ¿no?, a este trastorno que siempre es tan invisible a los ojos de los demás. Valoramos todas las áreas: comprensión verbal, memoria, atención, velocidad de procesamiento. Entonces, todas aquellas áreas que están implicadas en el aprendizaje, lectura y escritura principalmente, y después toda el área emocional, que también muchas veces está afectada en estos niños con dificultades. Un niño que no ha sido diagnosticado de una manera adecuada principalmente puede o bien llevar una etiqueta equivocada, con lo cual las medidas de intervención que se hagan con él serán poco provechosas, y por otro lado no permitirá que él se desenvuelva de la manera más adecuada a nivel de competencias en la escuela, lógicamente. Cuando una familia recibe la noticia de que su hijo padece algún trastorno del aprendizaje, empiezan a salir las dudas y las inquietudes. ¿Qué he hecho mal hasta ahora? ¿Qué cosas de las que he hecho puedo cambiar? En definitiva, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? En muchas ocasiones se sienten muy culpables porque en ocasiones nos vienen chicos que acaban de ser detectados en la ESO o en bachillerato. Entonces son niños o niñas o adolescentes que se les ha castigado, se les ha dejado sin vacaciones, incluso se les puede haber quitado una actividad extraescolar por los malos resultados. Entonces los padres y las madres se sienten muy culpables cuando descubren que su hijo no es vago, sino que tiene un trastorno neurobiológico. Lo primero es hablar con ellos, ¿no?, comentarles: mira, ahora entendemos lo que te pasa, ahora entendemos por qué te estabas esforzando tanto y no había resultados, y bueno, hasta ahora pues nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, pero ahora ya sabemos lo que te pasa, tenemos herramientas y vamos a ponernos a trabajar en ello. La familia tiene que estar muy bien informada y muy bien formada, porque ellos son los primeros que tienen que conocer muy bien el trastorno para ayudar a sus hijos. Siempre recomendamos pues eso, para que se acerquen a las asociaciones, ¿no?, donde ellos puedan recibir ese asesoramiento que necesitan para trabajar con ellos en casa. Son muchas las personas que han querido participar en este primer Congreso Iberoamericano de Dificultades Específicas de Aprendizaje, pero una de las personas que más ha llamado nuestra atención ha sido un niño de 13 años, Antonio Vara, que es disléxico y ha venido ni más ni menos que desde México para contarnos su experiencia. Mi nombre es Antonio Vara Camaño. Vengo de la ciudad de Tehuacán, Puebla, ahí en México. Yo tengo 13 años. Yo tengo principalmente dislexia, disgrafia, discalculia y un poco de TDA. En México no se tiene el conocimiento siempre de lo que es la dislexia, y aunque se tenga, no se sabe cómo ayudarlos a los niños, y a veces es muy difícil detectarlos a tiempo. Cuando era joven no sabía escribir la S mayúscula en cursiva, y ni la I, ni el 8, que se escribe así, nunca pude. Pues ya puedo, pero
era algo muy fuerte, como me estaban diciendo en la escuela, escríbelo, escríbelo, si puedes, sí, yo sé que puedes, escríbelo, si puedes. Y me ponía a hacer planas y planas de eso y pues muy desagradable. Yo no puedo leer. Yo ahorita a mis 13 años leo como un niño de primero de primaria, no sé cómo le digan ahí, es primero de primaria. Chiquito de 7 años, leo muy muy mal y lo poco que llego a leer no lo puedo entender. Basta de sufrir tanto. El niño disléxico tiene muchas cosas buenas. Esto es lo que yo me he dado cuenta casi siempre. Cuando una persona dice, este niño se me hace que tiene dislexia, le dicen puras cosas malas del niño, pero las cosas buenas casi nunca se las dicen. Un niño disléxico suele ser muy creativo, muy inteligente. Un niño disléxico es muy imaginativo. Acá me pidieron que hablara de mis experiencias, pero yo que les puedo decir que ustedes no sepan. La mayoría de la gente que está aquí o es disléxica, o tienes hijos disléxicos, o son maestros que han tenido algún alumno disléxico, supongo. Mi historia pues no es casi nada diferente a la de mis otros compañeros que están aquí. ¿Qué les puedo contar? Ustedes ya la conocen. La ayuda en la familia es lo más importante, porque un maestro puede estar todo el día ahí en la escuela intentando que el niño aprenda y escriba, pero sin la ayuda de los padres no se podría. Tenemos que tener paciencia y apoyar a esos niños, porque si el maestro se desespera más y está el niño, púrate, y el niño ya está desesperado, se le juntan las dos cosas de ¿cómo le hago? Y el maestro ahí está. Es un gran problema, por eso les pido también que tengan mucha paciencia a los maestros. También les pido que no lo etiqueten. Les pido que no los comparen con los amigos, porque cada niño es diferente, cada niño es especial. Einstein, Leonardo da Vinci, ¿quién no los conoce? Todos son disléxicos y miren el valor que ellos tuvieron para la humanidad. Por eso les digo a los niños disléxicos, ustedes pueden llegar a ser iguales o más que ellos, porque no le hagan caso a las burlas de sus amigos, pero algún día tú podrás ser un gran científico, un gran orador, lo que tú quieras ser. Un disléxico puede hacer lo que él quiera. Pero Antonio Vara no es el único que ha venido desde tan lejos para contarnos su experiencia. Enrique y Hugo Clasen, 2 niños menores de edad que vienen de Holanda, también han querido participar. Llevan 2 años apartados de la escolarización por su condición de disléxicos y como forma de protesta han decidido dar la vuelta al mundo navegando ellos solos en su velero. Really strange. Es algo bastante extraño, pero bastante sencillo a la vez. Entonces, en Holanda, el gobierno otorga más dinero a aquellos colegios cuyos alumnos estén sacando muy buenas notas y menos dinero a aquellos colegios que tienen alumnos que están sacando notas más bajas. La situación es bastante complicada en estos momentos. Él explica que la situación en Holanda también a nivel político es complicado con esta situación, que el gobierno holandés está intentando conseguir que ellos dos vuelvan a la escuela, pero realmente no están dando una respuesta educativa correcta a todos los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, los 16.000 niños que tienen dificultades y que tienen unas necesidades aún no están siendo atendidas. Entonces, el gobierno realmente no quiere que salga esta historia a la luz. El principal motivo es viajar alrededor del mundo, ya que en Holanda no les están haciendo caso, no les están escuchando, pues el motivo principal es viajar alrededor del mundo a varios países donde puedan tener voz, donde se les pueda escuchar, donde puedan sacar su historia en prensa, para que quizás de esta manera el gobierno holandés reaccione tarde o temprano para cambiar la situación actual que están viviendo. Su misión no va a acabar cuando ellos acaben de dar la vuelta al mundo, porque lo más seguro es que el problema aún persista. Entonces ellos seguirán luchando hasta que estos 16.000 niños vuelvan a tener plaza en el colegio y vuelvan a tener las oportunidades que realmente se merecen. Para este tipo de niños, sentirse incluidos en la sociedad es algo fundamental. Sentirse uno más es clave para poder desarrollarse correctamente, tanto en el ámbito emocional como sobre todo en el educacional. Las personas con dificultades específicas de aprendizaje
se sienten diferentes porque son tratadas como diferentes. Todos somos diferentes, no solamente las personas con dificultad específica de aprendizaje, en este caso la dislexia, tienen una manera diferente de procesar la información, pero la dislexia es una forma únicamente diferente de procesar la información. La que crea la diferencia es la escuela, porque centra la mirada en esa forma diferente de aprender, cuando realmente la diferencia es intrínseca al ser humano. Hay que cambiar el punto de vista, no centrarnos en el origen de la diferencia, sino en que todos somos diferentes y el sistema educativo ha de proporcionar las medidas adecuadas para todos. Tenemos que proporcionar unas medidas de apoyo y crear una cultura colaborativa que favorezca el paradigma de la educación inclusiva. En este momento, a la luz de las investigaciones y también los resultados de la investigación que hemos realizado, por eso es la exclusión de la inclusión, porque la inclusión todavía es un reto en los centros educativos. El niño con dislexia, cuando entra en la escuela, se da cuenta de que él no hace las cosas al mismo ritmo que el resto. Es decir, que las cosas que para los demás son fáciles de realizar, a ellos les cuesta mucho trabajo. Eso lo perciben también el resto de sus compañeros, lo perciben sus profesores, que no saben a qué se debe. Y comienza un círculo de factores interrelacionados que hacen que al final la autoidentidad de ese individuo se convierta en eso. Yo soy vago, ¿por qué? Porque no puedo hacer lo que me dice la profesora, no puedo hacer lo que hacen mis compañeros de la misma manera, y además todos me lo dicen. Si constantemente te están diciendo, no, tú esto no lo haces bien, o tú mismo tienes la capacidad de ver que no lo haces al mismo ritmo, entonces empiezan incluso a autoaplicarse ellos la etiqueta. Un niño de 3 años que te dice yo soy tonto, de tonto no tiene nada, porque está percibiendo diferencias, eso sí, pero no es tonto, ni es vago, ni es perezoso. Es simplemente que le están exigiendo que salte, por decirlo metafóricamente, por encima de una barrera a la que él no llega, a no ser que le pongamos una pértiga. La mayor parte de la población, cuando le preguntas qué es la dislexia, piensan que consiste simplemente en cambiar el orden de las palabras y que no tiene nada que ver con eso. Una forma diferente de procesar la información, una forma diferente de funcionar el cerebro que influye en todas las áreas. En el peor de los casos, no detectar a tiempo una dificultad específica de aprendizaje puede provocar no solo fracaso escolar, sino también bullying, una lacra que afecta a todo tipo de alumnos. El bullying es cualquier agresión física o psicológica que se da de manera continuada de un niño, niña, joven o varios hacia otro, que se establece una relación de poder entre una relación que es de iguales, una relación simétrica, y que provoca una indefensión a la víctima. ¿Qué quiere decir? Que llega al punto que la víctima no sabe cómo salir por sus propios medios. Es verdad que hay ciertas características personales, psicológicas, emocionales, que da pie a que un niño o una niña pueda ser agresor, y a otros a ser más víctima. Tiene efectos muy negativos, en la autoestima, en el autoconcepto, puede provocar cuadros depresivos, fantasías con el tema del suicidio o llegar a hacer un intento de suicidio. Normalmente suele haber un cambio de conducta evidente, es decir, un niño, un adolescente, un joven que hasta ahora había tenido una conducta, digamos entre comillas, normal, o que sobre todo como padres detectamos un cambio, pues lo vemos más triste, más apagado, más reacio a contar cosas del colegio, del instituto. Si vemos algún cambio de conducta, a veces trae el material estropeado, roto, se le pierde asiduamente, pierde asiduamente a lo mejor el dinero para la merienda si le damos dinero, o vemos que al mediodía tiene muchas ganas de comer y podemos intuir que a lo mejor no ha merendado. Trae golpes o morados en el cuerpo que él no explica
Cuando hay una dificultad para explicar con fluidez qué es lo que ha pasado, pues podríamos tener la sospecha como padres de que algo le está pasando a nuestro hijo. Como padres yo les aconsejaría que lo primero puedan hablar con el tutor y entonces explicar la sospecha que tenemos, porque en realidad si eso se está produciendo en el ámbito escolar, pues este tutor o esta tutora tiene que estar al conocimiento, y si no lo está porque se le ha pasado por alto, entonces como ponerle en aviso de que preste atención. Las primeras actuaciones tienen que ir encaminadas a que ese hecho se detenga, entonces a proteger a la víctima, y por otro lado a hacer saber a los agresores, que ya hemos confirmado de que sí, de que está habiendo una agresión, hacer saber a los agresores que se van a empezar a tomar medidas y que eso tiene que finalizar. Es un proceso que requiere una atención de todo el centro y que requiere no victimizar más a la víctima ni culpabilizar a los agresores. Es como un proceso de acompañamiento. En pleno siglo XXI las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental para que las personas con algún tipo de dificultad específica de aprendizaje puedan integrarse con total normalidad tanto en la sociedad como en el ámbito educativo. Integratec, una empresa especializada en aplicaciones tecnológicas de apoyo al estudiante y a las instituciones, pone a disposición de las familias las herramientas necesarias para que las personas con algún tipo de dificultad específica de aprendizaje puedan integrarse con total normalidad. Lo que tenemos nosotros es un software que lo que permite es que esta información que está en formato escrito pase por el canal auditivo. Entonces estas personas que por A o por B pues les cuesta, pues tienen la capacidad de escuchar. Un poco para nosotros es como cuando eres miope y te pones unas gafas, pues cuando tienes dislexia o tienes algún tipo de trastorno de aprendizaje, utilizas un programa lector para poder escuchar. Tenemos un ratón que es muy cómodo porque además de utilizarse como un ratón se puede digitalizar a medida, o sea que el profesor puede venir con una fotocopia y el chico que tiene el ratón lo digitaliza todo de forma automática y lo puede escuchar en cualquier momento de forma auditiva. Tú sencillamente lo pasas por encima del texto que estás intentando leer, él automáticamente tiene un programita que se llama OCR, que lo que hace es coger el texto que estaba como una imagen y lo pasa a formato texto para que el ordenador entienda que eso es texto y lo podamos escuchar. El apoyo por parte de las instituciones es clave también a la hora de conseguir la normalidad para estos niños que, a pesar de tener un nivel de inteligencia normal o incluso superior a la media, son considerados vagos, perezosos o incluso tontos. La colaboración de personas como el exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, es imprescindible. Me han puesto un micrófono y esto me permite que nos podamos ver mejor, por eso me levanto. Probablemente yo he querido estar para cumplir, como le digo, con el compromiso de asistencia que tomé hace algún tiempo y para, en la medida de lo posible, también hacer visible esta problemática, este trastorno, y que la sociedad tome conciencia de que son muchos, más de un 10%, según las estadísticas indican, de personas que tienen algún tipo de dislexia más suave o más severa. Escuchar a niños inteligentísimos que tienen dislexia, saber cómo es su tratamiento, cómo es su aprendizaje, cómo la paciencia, el esfuerzo, el protocolo que la asociación lleva adelante contribuye no solo a la felicidad de los afectados, sino a que la sociedad se enriquezca. Si una dificultad específica del aprendizaje es detectada a tiempo y el niño tiene a su disposición un sistema educativo adaptado a sus necesidades, este niño podrá desarrollarse y estudiar en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. Samuel Muñoz, un joven estudiante de cine y además disc-jockey de música, es un claro ejemplo de esto. Teniendo ayuda, pues yo, por ejemplo, he podido hacer lo que a mí me gusta, que es, por ejemplo, estudiar cine, que ahora estudiar cine e intentar llegar a trabajar con el cine. Y la verdad que me está yendo bien. La dislexia ha sido un problema para el disc-jockey, para cine también, porque yo, por ejemplo, mis propios guiones, claro, pues están llenos de faltas, hay todos los problemas que tiene un disléxico normal. Yo necesito que alguien coja mi guión, me lo traduzca, me lo corrija, me lo mire que está bien, porque aparte de faltas, pues igual está mal colocado, puede ser.
cosas de estas. Y con el DJ pasa lo mismo, o sea, tenemos que cuadrar canciones que van a un tiempo, igual yo igual los oigo un tiempo que no es, o cosas de esto, siempre va a estar la dislexia, ese fallo, ese problema. Yo tiré la toalla casi, pero por mi familia pues la volví a coger, pero es muy difícil, o sea, yo digo que la vuelvan a coger o que no la tiren nunca, pero si no nadie confía en ti, pues yo me sabe mal, pero es que es muy difícil volver a coger la toalla o tenerla. Lo más importante es pues eso, la paciencia de la gente, y si no tiene, no sé, o sea, la lucha, o sea, eso es lo más importante. El primer Congreso Iberoamericano de Dificultades Específicas del Aprendizaje finaliza y lo hace por todo lo alto. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, junto con algunos de los principales protagonistas de este Congreso, han sido los responsables de poner punto y final a 2 días de ponencias y talleres a cargo de algunos de los mejores expertos de la materia. 2 días que para los organizadores del Congreso, por un lado la Asociación Dislexia y Familia, DISFAM, y por otro la Organización Internacional de Dificultades Específicas del Aprendizaje, ha sido todo un éxito. Este congreso considero que ha sido un total éxito por la gran participación que ha tenido, porque la pasada etapa y la pasada temporada de congresos fueron de 250, hemos tenido 350 personas, y además yo creo que la presencia de los verdaderos protagonistas y junto al señor Bono, eso da pie a que de cada vez la dislexia es una cosa más conocida, que era nuestro principal objetivo. Estamos consiguiendo objetivos y ahora lo que queremos es que la ley se cumpla, se hizo para algo y deje de ser un trastorno invisible para ser una cosa normal en la casa de todo el mundo, y que se pueda decretar a tiempo para que no sea una lacra lo que sufren estos niños cuando no es detectado a tiempo.